que tenés lo tuyo, no lo voy a negar. El jueves, cuando está vuelta y media, siento el fin de semana y ahí me gusta. Miami. Estamos, me pegué en la pera. Es Radio Verdad, Televisión Verdad. Estamos en Urbana Play. Empezando esta vuelta y media con Sebastián Marcelo Wanreich, ya dormido y amanecido en los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue caminando como ayer en la apertura, pero ahora está en un lugar, en un recinto cerrado. Sebastián, ¿nos escuchás? Oh. Está pasando algo en vivo, que está sonando una alarma acá adentro. Sí, ¿Escuchan ustedes? Incendios y corre. ¿Estás fumando? No, no fumo. ¿Y por qué se A ver, pará que me voy a asomar al balcón. Dale. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos. Bueno, acá se ve, de fondo no se ve la playa, ¿no? La luz no lo permite. Sí, en el fondo vemos algo turquesa que ahora que me decís será el mar. Muy bien, Obla, acá estoy. En la habitación del hotel. Perdón, tengo un toque. Sí. ¿Podemos sacar la flechita de la cara de Seba? Porque veo el puntero del mouse. Ahí está, y no iba a poder continuar con la nota. Gracias, era esa gilada nomás. ¿Cuántos problemas? Re normal, jirafa. Perdón. Re normal. Bueno, abrazo a mi madre y a mi hija que nos están escuchando y mirando, por supuesto. Besos. Desde Buenos Aires. Y yo estoy acá, en Miami, pronto a salir para el teatro en un ratito nada más. Y dispuesto para hablar con ustedes, mi compañera y mi compañero, viejo. ¿Cómo fueron estas primeras horas? Ayer te vimos a su lado, conociendo el teatro, las instalaciones. ¿Cómo siguió esa noche? Y contanos lo más destacable hasta ahora, ¿no? Hasta esta comunicación. No, ayer hasta las 9 de la noche le pegamos con todo. Sí. 9 y cuarto, te diría, ¿eh? Zarpado. 9 y cuarto. Hoy no estoy tan Blue Man Group, tuvo mucha repercusión eso. Sí. Hoy estoy más White Group, Sí, White Man Group. Hoy estás más, anda al médico. Sí, puede ser. Bueno, no, estuvimos paseando en el día de hoy, un ratito, caminando. Todo hay que hacer en auto en esta ciudad. Todo en auto, son extenso, todo es autopista. La gente no va por la calle, por lo menos en esta zona, en Fort Lauderdale. No hay gente por la calle. La gente no camina. Pero hay veredas. Se pregunta la. Hay veredas. Hay veredas. Sí. Hay veredas. Las calles son más bien anchas, es todo muy espacioso. Sí veo ahora gente en la playa porque el clima está agradable. Lo que puedo ver, acá el mar está menos furioso de lo que estaba en el día de ayer. Pero bueno, una gran diferencia es eso. El tema caminata, el tema calle, vivir la calle ahí. Hay barcitos. Eso sí, esta es una zona muy paqueta, muy linda, pero sin tanto ritmo ahí callejero. Sí de autos que van y vienen constantemente, sí de tránsito. Hoy nos pasó que estábamos yendo hacia un lugar y veíamos algo raro. Primero, como se atora el tránsito. No podemos avanzar y vemos como algo levantadísimo. Decimos, ¿qué es eso que está en el fondo? Y era un puente que se levanta cada tanto. Ajá. Sí. Y el puente toma una altura importante, pasan los barcos por abajo y después de un rato el puente baja y finalmente pasamos. Esto está en Puerto Madero también, no vamos a decir que solo acá sucede. Los de Puerto Madero giran. Claro. No sé eso si hay alguno decía que yo, se levante, pero la mayoría gira. Hicimos en Una Noche de Amor, en esa gran película, hicimos una escena ahí. Claro, giran o se van para los costados. Acá se levantan los puentes directamente. Esa es la gran anécdota del día. diferencia. Y te encontraste con argentinas que te dijeron, ¡Ey, Seba, reemplazaste a Ginsburg! Te sigo No, desde ahí, desde la Biblia.
uno me dijo fútbol o muerte. Bien. Y varios que nos saludan. Y después voy a decir algo que queda muy, muy canchero, pero muchos me escriben, tengo un barcito por acá, venite, así que quiero agradecer ¿Qué canchero? todo eso. Es espectacular, es como... Es más, trae comida. Espectacular. Claro. ¿Cuánto podés acumular? Sí. Cervecerías, hamburgueserías, restaurantes. Se puede. Restaurantes de comidas argentinas. Hasta 300 todo el dólares mundo. podés traer en comida. Sí, no es para traer, sino para invitarme a comer. Pero las distancias, insisto, son extensas para ir de un lado a otro. Así que mañana va a ser como el primer día libre total, ya sin teatro ni nada, porque mañana no hay función. El sábado tengo 2. ¿De acuerdo? Debo decir a favor de nuestro compañero que Sí. se está preocupando por conseguir los regalos que prometió, perdón. Ah, Sí. no. ¿Lo puedo blanquear o no? Sí, Claro, por lo que supuesto. quieras. La rodillera de vóley está muy complejo, muy complicado. Hoy le escribí a Obla por privado, Obla me pasó un par de marcas, así que mañana voy a atacar esos locales. Hoy estuvimos en un centro de compras y rodilleras, nada. Primero, en un momento, obviamente, si bien la mayoría de la gente habla en castellano, perdón, de repente te encontrás con algunos que solo hablan inglés. Tuve que googlear rodilleras en inglés. ¿Y cómo se dice? De Naples. Knaples. Ah, lo que yo te Sí. pasé no se dice así. ¿Y vos me pasaste eso, Obla, por no? Ah, no, ni pads. Ah, ni por eso no me entendieron. Ay, por eso. No. mentira. Voleibol, Dije ni eso. pads. Dije ni pads, ahora me acuerdo. Ni pads. Lo que pasa es que ya no tengo memoria, entonces digo Naples. No, Naples pensé es otra que cosa. había una palabra específica y ahora se llamaba Naples. Ah, bueno, mirá. No. De hecho, casi me quisieron encajar unas rodilleras para andar en roller. No, no. A mí, no soy ningún boludo. Soy Blue Man Y ya Group, pero andás no en soy un roller, boludo. vos. Jirafa, vos ya no andás en roller. Sí. ¿Por qué? Lo das por sentado que no. Me dolió eso. Pensé que no andabas más en roller. No, señor, ¿Andás me en roller? ofende. Usted me ofende. Se va a tener que arrepentir de lo que Mirá. acaba de decir. Sí, no. Me lo acabo que- ya de arrepentir. Lo que sí, ya no voy free, como yo le decía, street patting, que es ir Sí. sin nada y ni con el carnet de la obra social. Ahora Hoy con voy, andador. claro, no, hoy llevo el carnet de la obra social por las dudas, Claro. el físico, por las dudas, el online, como no, casi te diría que con protector bucal, pero sí, uso casco, toda la pelota. Bien, te hubiera venido bien entonces. Uy, si No, sabía. pero tengo. Te agradezco, pero tengo todo el kit. Una vez que me rompí, me compré todo. Sí. Que es lo que Bueno, recomiendan. Te afanan, te pones la reja, siempre Claro, es así. Y bueno, es lo que recomiendan. Pero- ¿Puedo decir cosas que casi hice, que casi hago? Dale, Sí. claro. Hoy te compro algo, Jirafa, y al final no te lo compré. Ah, era muy... No, ¿Por qué? te puedo decir que es Sí, algo que te gusta mucho, pero en un contexto que no te gusta, porque mirá cómo te conozco. The Office es tu serie favorita o Por una de tus supuesto. series favoritas. sí. Pero era un juego de mesa sobre The Office y en inglés. ¿No te ¿Cuál? gustan los juegos de mesa? No me gustan los juegos de mesa. Ahí estuviste bien, hubieras gastado dinero. Pero hubiera sido lindo para practicar. O sea, si me lo regalabas, iba a estar buenísimo. Sí. Si no me lo compraste, está bien. ¿Entendés? Perfecto. No hago una siempre bien. ¿Te debes das cuenta una. que no hago una bien? No. Cualquier cosa de The Office está bien. Nunca va a ser un pifie. Ok. Nunca va a ser un Ok. pifie. Qué tarado. Podía No, sumar un punto, tranquilo. tal vez podía pasar al sexto Al puesto. sexto ahí, pero puesto, bueno. no. En dólares es mucho. Al quinto Es puesto, mucho. te diría. Bueno, el tema de los precios, bueno, es una locura, Sí. por supuesto. Hacer la cuenta es asesino. Algunos productos, porque en Argentina está tan cara la ropa, que algunos productos de vestimenta no están más caros que en Argentina. Claro, entiendo. Pero el resto, lo que es comida, no sé, transportes, etcétera, etcétera. ¿La es nafta? complejo, muchachos. No, nos dieron un auto, pero la producción de acá nos dejó el tanque completo, por suerte. Vamos, Así que no sabemos. Lo que No duele, sabemos. Está re barata entonces. no, está Sí. carísima, pero lo que duele mucho es que uno sea caro para nosotros. Más allá de toda la economía, lo que vos quieras, todos los cálculos. El problema es que lo que en otro país es 2, digamos, uy, mirá qué caro, $2. Y 2 no puede ser caro nunca en ninguna parte Claro. porque es 2. Claro. Sí, claro. Entonces la cuenta da números tremendos, muy altos. Obviamente no es el problema más importante que tenemos. No, O claro sí, que no. como país No. sí, la inflación es importantísimo. Che, Seba ganó Atlanta. sí. Vos te fuiste y ganó Atlanta y está con chances de la Libertadores. No, eso estoy. Jugamos el domingo. Ah. Voy a estar yendo al aeropuerto contra Temperley, 7:30 de la tarde.
de ustedes, 6:30 mía. ¿Dónde preferís Así que, estar? ¿Ahí donde estás? ¿O ir a ver Atlanta? De verdad, con el corazón en la mano o en la cancha de Temperley, la verdad. bueno, a la cancha no se puede ir porque los visitantes no pueden ir. Suponte que pudieras o pudieses. No, hoy me gusta estar acá. Si Bien. fuese una final, Bueno. si fuese una final, un partido definitivo, sí, pero hoy es un partido... ¿Cómo perdiste el barrio, eh? ¿Cómo perdiste el barrio, eh? Acá el Graf está ¿Cómo? diciendo eso. El Graf, Sí. vos no lo ves, pero dice, el bohemio, Claro. bohemio, soquiero. Ah, mira lo que quiere. ¿De qué me hablas? Ah, mira lo que El elige, Graf, mira lo que elige. De bohemio a botón. ¿Cómo trancé con el sistema? ¿no? Nadie. Total. Bueno, ¿y cómo es la trancé? rutina ahora hasta el momento de la función que está sold out, como dicen ustedes, los Yankees? Sí, en un ratito me voy. Acá les muestro a ver si se ve. ¿Se ve? Bien la Acá cama tengo hecha, el- Seba, ¿no la usaste o la hiciste? No, hay 2 camas, así que esta no la usé. Pueden ver por YouTube, por Twitch o por Canal Caseta O, está Seba mostrando las instalaciones donde está morando. Sí. Morando. ¿Se ve el cartel o no? Sí, se vio, es la lista de temas. Claro, es como nuestra playlist. Ujú. Los temas que voy a tocar en el monólogo, algunas cosas nuevas y otras viejas. ¿Qué calzoncillo vas a etcétera, llevar? etcétera. Ya me puse uno para que me fijo. A ver. Negro, casi. Mostralo. La mayoría. Sí, así. Bueno, no es el mejor plano, el más Claro. favorecido, pero es negro, quédate tranquilo. Bien, con el eso. de la cábala. Bueno. ¿A cuánto estás del teatro? ¿Cuánto tiempo antes vas a llegar? Estamos a 45 minutos más o menos. Raro. Sin No había tránsito. hoteles más porque- cerca del teatro. Raro. Bueno, la producción los puso acá, ¿qué crees que te diga? No, no, Bueno, está que- bien. porque Raro. estamos envidiosos, ¿entendés la envidia? No es que te la vamos a Entiendo, caretear. entiendo. No, por eso estamos como en una zona muy cheta, entonces cada vez que queremos ir a algo céntrico, es un viaje. Claro. Acá está Fort Lauderdale, ¿no? Y si queremos ir a otros lugares son 40 minutos. Y el teatro queda en la zona de aventura, así que tenemos un trajín. Mi ansiedad pasa por otro lado, ¿Por que no dónde? sé si ustedes la van a compartir. Mañana se sortea el Mundial. Sí. Ajá. Como re manijas Mañana. acá. Hay mucho clima. Me Hoy viene imagino. Pablito González, viene Caro Dueck Claro. también. Ya está Sí. acá. Cuando dijiste juego de mesa, justo entró Caro Dueck. Bien. Y viene Pablito con muchas novedades. Y bueno, nosotros queremos Sí. que nos dé una primicia de mañana. Dale. ¿No? Una No, y no primicia. se sabe nada. Yo ya estuve viendo los copones, los bombos. Sí. Argentina es cabeza de serie. Ajá. Alemania no es cabeza de serie. ¿Por qué Entonces no? nos puede tocar. No entiendo por qué Alemania no es cabeza de serie. Entonces nos puede llegar a tocar Alemania en la zona. Es una locura. Es como meter entre todos los caramelos uno que está feo, ¿viste? Como que si Muy te toca, bueno, te toca. jirafa. Como trajo Caro Dueck una vez de un viaje, unas gomitas de Sí. Harry Potter que una tenía gusto a jabón, otra, el que tocaba, Bueno. tocaba. Como los garotos, que en los 80 los que iban a Brasil traían garotos, uno rico garoto. Sí, del solo resto uno. horrible los garotos. Había uno que llamaba Horrible. batón, que lo agarrabas con las dos manos y Sí. no era un pedazo de chocolate macizo, rico. Era macizo, Ningún sí. argentino tuvo las agallas para decir, che, no traigan más garotos, son feos los garotos. Fernando Sangiao Es cierto. hablaba de Bien, los garotos. ahí tenés, lo dijo públicamente. Hablaba de los Bueno. garotos en un monólogo. Entonces, mañana distintas posibilidades para armar la zona. Nos puede tocar Dinamarca, no nos puede tocar ningún país de Sudamérica, porque Ajá. de la misma confederación no nos puede tocar en la primera ronda. ¿Qué nos puede salvo los tocar? europeos. ¿África cualquiera? ¿Hay oceaniocos? ¿Hay oceaniocos? Y hay que ver si Australia clasifica. Ah, no se África sabe. nos puede tocar, no Nigeria, que no clasificó el Mundial. Hay Eh, métodos para que no haya tongo. ¿Te acordás que una vez dijeron en un sorteo similar que alguno tenía biribiri? Tenía un cascabelito, Sí. tenía algo como para que Fría, la bola fría. Eso, la bola fría. Bueno, Sí. escuché más o menos. El concepto, no cómo fue. Ujú. Y sí puede pasar. No, yo no creo, ¿viste? Siempre todo es tan limpio, tan transparente. No creo que eso vaya a pasar, ¿no? Te voy a hacer una pregunta a vos, pero luego se lo voy a hacer a Pablito González, que Sí. supongo que es a quien corresponde. Dale. ¿Vos me estás diciendo que se va a sortear la zona y aún no sabemos todos los que van a ir? O sea, los repechajes aún no se han jugado. Bueno, primera irregularidad, Obla. Esa es la primera. No lo entiendo. Entonces va a decir, claro, hay equipos que todavía no definieron si van. Por ejemplo, Perú. Perú, no recuerdo contra quién va a jugar el repechaje. ¿Y por Pero qué entonces, es el sorteo antes? Andás a ver por qué, qué sé yo. Yo creo que tal vez la pandemia tuvo algo que ver porque las eliminatorias tendrían que haber terminado mucho tiempo antes. Creo yo, Pablito. Pero el vas que a ver pone, más. pero vos, no sé, podés poner el sorteo cuando eso pase. Independientemente de cuándo pase. ¿Qué apuro Sí, hay en y además, saber? ¿Qué apuro hay en saber la si verdad falta un que- montón? No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo podemos preguntar mañana. Entonces, si te toca jugar
contra ese partido va a salir Argentina versus ganador de Perú contra quién. Claro. ¿Me explico? Perfecto. Le falta Bueno. un poco de chimi, de emoción. Sí. Igual ese partido no lo podemos jugar porque contra Perú no vamos a jugar. Claro. Sí podemos jugar contra un equipo de Centroamérica o América del Norte. Y me di cuenta de algo. Sé que Guido me adelantó que íbamos a hablar de cuán boludo fui o cuán boludo soy. El día que Obviamente- más boludo fui. Ah, bueno. Yo tengo una clásica que conté varias veces. Yo arruiné una fiesta sorpresa. Oh. Así que ¿A qué hora tenías que Eso. llevar? lo tenía que llevar a Gaby. Gaby se había recibido y lo tenía que llevar a las 9 y lo llevé a las 8. Ay, sí. Porque yo soy boludo. Ahí justo No inflando sé si- los globos. Sí. Llegaba la gente. Nosotros tocando el portero eléctrico. No sé si hay más boludo que eso, ¿eh? Mirá, es difícil. Fuerte. Una pareja, de acá salió el disparador, una pareja viajó 1000 Sí. kilómetros para ver a Coldplay, pero se olvidaron Ajá. las entradas en la casa. Ay. Puede pasar, pero Ay. esa pareja no sobrevive. No sobrevive. No sobrevive No, porque no. primero la mirada, un culpable o una culpable hay. Seguramente Sí. yo te dije, agarrar los pasaportes, yo agarro las entradas, o tenés las entradas, Claro, sí. o algo, y en algún momento hubo, uy, cambié la mochi, no. Sí, Hay un sí, culpable sí. de Hay un eso. culpable. Hay uno que es más culpable que el otro. Y los dos lo Sin saben, duda. aunque no lo admitan. ¿Y se puede volver 1000 Ajá. kilómetros sin hablar? Es la pregunta. Sí, pero cuando llegas a casa seguís Uf. sin hablarte el resto de tu Sí, vida. sí, Se sí. cortó la pareja. Sí. Y además, porque supongo que si viajaron 1000 kilómetros, no están a mano de ver a Coldplay la semana que viene. Y No. no. Muy difícil. Pero debería haber algo en la humanidad, no sé, que te pasan como un sensor y dice, sí, es verdad, ellos tenían la entrada, ¿no? Como que algo diga que la tenés en el cuerpo. Claro. no Bueno, sé, pasó algo en Black así. Mirror, dicen ahora. Pero eso Por ya se vio en ejemplo. Black Mirror. Ahí está. Sí, bueno, ahí fui muy boludo. Y después, más acá, abro como una subunidad. Sería parecida a Escuela de Boludeces. Algunas boludeces. Hoy me di cuenta, porque estoy pensando en el sorteo del Mundial, desde el 86 para acá, sé todos los grupos en los que estuvo Argentina. ¿Me explico jodés. con qué? Claro, me acuerdo con qué países compartió la zona. La primera ronda. Pero eso Arranca, no es de arranca de boludo. corrido. 86, Bueno, es muy fácil. Corea, Italia y Bulgaria. 90. No quiero aburrir a la gente, Obla. Ah, bueno. Solo quiero que te Pero sí. equivoques. Si querés, lo hago. Sí, 90. Pero muy rápido lo tenés que 90. decir. 90. Hola. Hola. Está pensando, estoy en Dale, estrategia. hacete el 90. boludo. Hacete el boludo. No, no. Está Camerún, esperando, está Camerún, googleando. Camerún, Seba está Rusia, googleando. Rumania. 94. 94. Grecia, Nigeria y Bulgaria. 98. Ay, ahora dudé si era Bulgaria. Sí, era 94. Bulgaria. Nadie está chequeando, Bulgaria. ¿entendés? 98. Jugamos contra Japón, Qué lindo Jamaica. este Ricky Martin, escuchá. Jamaica, Croacia. 2002. Tremendo 2002. Nigeria, y acá empieza la racha Nigeria. A ver. Nigeria, Suecia. Inglaterra, Suecia. 2000. ¿A qué vamos? A 2006. Acá ya me metí en un quilombo, Bla. Pará. 2006 es Mundial de Vos Peckerman. podés. ¿Está Pablito en la radio ya? No, todavía no llegó. Aún no ha llegado, pero nos estás matando con esto, Seba. Sos el chico que reconocía a los bondis que no lo reconoció con el aire. Por favor, Pará, sos el 110 2006. fracasando. Pará, 2006 tengo un quilombo. El segundo partido de 2006 es contra Serbia y Montenegro. Eso no Serbia hay duda. sí, correcto. Acordate. El primer partido. Jugada Pará, Obla, el épica, primer jugada partido- épica. Uno es un bocadito y no es bauquita. Pará, no. Tercera fecha contra Holanda, ya estábamos clasificados, juega Tevez de titular. Bien. Salimos 0-0. Primera fecha es con un africano, no recuerdo. Me parece que es Costa de Marfil, ¿no? Camiseta Sí, naranja. sí. Cote Vamos, d'Ivoire. Costa de Marfil. Dale. Bien, un capo, Costa de Seba. Marfil. 2010. 2010, Maradona de técnico, Nigeria. ¿Sí? ¿Va bien con Nigeria? Nigeria, Grecia. Grecia y Corea. Corea. No, perdón. Sí. Corea-Grecia. Contra Grecia sin gol Palermo. Ay, los nervios Nigeria, que tengo. Grecia, no, Corea del y no me Sur. importa nada. Sí. 2014. Pero pará, con Nigeria. 2014 en Brasil. Primer partido contra Bosnia. ¿Y? Segundo partido con Irán. Tercer partido, no me digan. nadie te tercer va a partido decir. con Nigeria. Con Nigeria. Tercer partido con Nigeria. Nigeria, ¿dónde estábamos? 2014, 2018. 2018. Primera fecha mundial pasado. Tiene que ir a pasapalabra. Islandia, primera fecha. Segunda fecha perdemos con Croacia. Horrible, 3-0. El gol que se hace Caballero, pobre. Y tercera fecha con Nigeria. No puedo más, chicos. Por una estrella. Por favor. Mirá. Toma
toma gaseosa porque está agotado. Dejó la vida. Claro, vas a llegar cansado, te sale humo de la cabeza. Pero no es una boludez saber eso, no Sí, es una boludez. Bueno, es la memoria que vos tenés, qué sé yo. Claro, Sí, no es qué sé cuando yo. fui más boludo igual. No aplica Claro. lo que a esto que se despega Bien. de esta aneda. Bueno, ¿no? arruinar despedida de soltero, sí, fui Sí. muy boludo. Sí, sí, Ahí sí. sí, ahí Sos sí. cabeza de Quiero- serie. Claro, Para quiero nosotros escucharlos a ustedes. yo sigo pensando alguna, pero debo tener un montón. Guido Coralo tiene... Ay, sigo pensando, yo no tengo ninguna. No, Siempre soy inteligente. perdón, no, tengo un montón, estoy eligiendo cuál. Pero Guido Coralo ok. tiene una insuperable. Guido Coralo Adelante, tiene Guido. la que va a ganar todo, él ya está, es como que ya ganó. Hola, Cevita. A ver. Hola, Guido. Hace un montón no lo veo a Guido. Mil años chicos. que no nos vemos. Vamos sí. a decir el 1168611043 para que dejen sus audios con a dónde se sintieron, ¿no? Parecidos a esta pareja. 1168611043 y el directo 47756688. ¿Está bien o di el de mi tía? Está bien. Porque El no, de no tu suelo tía, dar el de... Mari. Soy la tía Mari, te mando un beso, ídola. Ahora, Bien. Guido Coralo, todo tuyo. Cevita, 3 horas antes de subirme a... 4, antes de subirme a un avión, me di cuenta que tenía el pasaporte vencido. ¡No! A él, ¡No! No. que no se le pasa nada. No, no se me Al pasa nada. productor. No, ¿Y? el tema era que, como uso el pasaporte de la ciudadanía italiana para entrar y bla, 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 Sí. me fijé mucho en ese, le presté muchísima atención y me olvidé del argentino, que es el que usás para salir. Y cuando miro, no sé por qué yo estaba muy tranquilo haciéndome un café antes de salir al aeropuerto, que Sí. me queda bastante lejos, el de Seiza, y algo me dice, mira el pasaporte. Uy, Ay, ay, algo ay, es, ay, de Y verdad. cuando vi se había vencido el mes pasado. Un ánima. Hacía un mes. Y entonces, ¿Pero esto fue ahora en este Guido? viaje. Sí, este viaje. ¿Lloraste? Ahora, Se me escúchame. paró el corazón. Hoy en día, en Ezeiza, con guita te hacen test, pasaporte, Sí. te fumigan la casa y y por una guita más te sacan algún quilombo que tengas con la justicia. Es No así. solo eso, te reviven a tu bisabuelo inmigrante, el que vino de Italia también. Para que firme. Sí. No, el problema es que el pasaporte, a ver, te lo hacen, ¿sí? El pasaporte, Sale 25.000 pesos hacer el pasaporte, es mucha vida, pero bueno, en el momento ya está, lo tenés que hacer. Claro. Parece Sí. boludo. Y el problema es Pero que... pará, pregunta Sí. acá, perdón que interrumpa. Deberíamos averiguar, ¿sale 25.000 pesos porque el costo genera todo eso o porque es el impuesto al boludo? Es Por decir, boludo. ¿te equivocaste? No, Y sale por eso eso soy boludo. porque alguien lo tiene que hacer rápido y esa persona tiene un sueldo también. Nah, Impuesto al boludo. Claro. ¿Vos decís que es no? el boludo. Ahora digo yo, Me si, parece no- raro. si el pasaporte te tiene que hacer una investigación previa para saber que no tengas complicaciones con la ley ni nada de eso, si te lo hacen en 5 minutos, ¿por qué el otro te tardan una semana, 10 días en mandártelo? No, pero tardaban, Hay algo raro ahí. tardaban 6 horas, le dijeron. El problema era que tardaban 6 horas y no me daba el tiempo para el vuelo. Claro, porque la gente se da Entonces- cuenta que lo tiene vencido por la temprano, Claro, no 4 horas antes de viajar. Express es Claro. al lado de 3 meses, pero Express no quiere decir en 5 minutos. Claro. Claro, ese es el tema, porque hay que imprimirlo, o sea, no es que te dan un papelito Claro. normal, un supuesto, no, es el pasaporte real. No llegaban y descubrimos, gracias a un amigo de mi viejo, en una ley de migraciones... Tengo un tongo, es otro día la Tengo un apertura. tongo, sí. Sí. Que en la ley de migraciones hay varias ciudadanías que tienen un convenio con la ciudadanía argentina y podés salir con el DNI. Pero tuve que hacer un papelerío porque si no cuando volví a entrar, yo entraba como italiano y tenía nada más 180 días acá. Entonces tuve que hacer un papelerío en migraciones para poder volver como residente argentino. Mi Dios. Pero qué adrenalina. No, Guido, no te puedo explicar lo que fue el viaje hasta Ezeiza, la pasé muy mal. Qué un boludo. adrenalina. Bueno, yo también, yo estaba por salir, por venir para acá, y digo, che, yo ya había chequeé de nuevo. No sé si les pasa, pero los que somos inseguros tenemos que ver varias veces. Sí, claro. Y digo, ¿está bien lo que estoy mirando? ¿Es correcto esto? Hay que decirlo en voz alta. Sí, está bueno eso, la verdad, decirlo en voz alta. La visa falta para que me venza, pero el pasaporte dice octubre 2022. Y dije, ay, ¿en qué mes estamos? Eso me mata, ¿eh? Sí, Yo sí. nunca sé en qué mes estoy. Tuve miedo. No, y en algunos lugares te piden que no esté por vencer, que tenga Claro. unos Claro. meses. No se te puede vencer de viaje, por ejemplo. Conviene no viajar, digamos. Para tener estos Claro. quilombos conviene la nuestra, habla en este momento. No, igual vencido podés entrar, ¿o no? Vencido por puedes Argentina. entrar porque sos ciudadano argentino, te pueden negar la entrada a tu propio país. Si te venció en el camino, digamos. Hicieron tantas Bien. escalas que Claro. te venció el Te pueden pasaporte. cobrar 25 lucas por las dudas, qué sé Claro. yo. Claro. Pero ¿Cómo se habrá Después, llegado a ese número? Decís, 25. Che, decimos, ponemos el Express 20. igual también hay unas fotos que te No, comparan 25, la cara. poné. No, ahí dice, si le cobras 20, cobrale 25, Claro. dijo uno.
Claro. Y otro dijo, ¿hacemos 30? No, No, bancá, pará, banquemos sos una vos semana, siempre pero 30. zarpándote, le dicen. Sí, dale. Sí. A mitad de año, Bueno. subimos a 30. Lo quiero escuchar a Obla. Tengo una que me acompaña de por vida, pero ahora se curó un poco, pero hace poco volví a reincidir. No menos de 4 veces seguidas, y cuando digo no menos de 4 veces, creo que seguro son 4, pero tal vez sean 5. Yendo a Mar del Plata, agarro la autopista, sí. 4 veces seguidas hice La Plata, pegué la vuelta, volví y retomé a Mar del Plata. Me comí la bifurcación a Mar del Plata. 4 veces seguidas. En la cuarta dije, yo ya voy a viajar siempre así, ya me relajo. Siempre voy. Pero además, el cartel es enorme que dice Mar del Plata. Pero cuando vos sos boludo, vos Claro. lees lo que Sí, sos querés. boludo. Vos lees lo que querés. Cuando, yo soy boludo. cuando Sí, vos estás claro. convencido, ni un cartel luminoso te No, no. corre de tu Total. convencimiento. Total, total. Tengo, total. tengo una que conté, que es que me tropecé con mi celular en la mano y un sándwich de Sí. miga en la otra. Me tropecé con las 2 manos ocupadas. Celular, sándwich de miga en la otra mano. Y cuando me Sí. caigo, apreté fuerte el sándwich de miga de huevo, era. Oh, Y ahí se estrolé Ah. el celular contra el piso. Me sentí muy boluda ahí porque Sí. era imagínate cortar un cable de una bomba, MacGyver y todas esas Claro, cosas, ¿no? claro, Solo claro. eso se me pedía, era que lo Sí. lo de mayor valor lo conserve, pero bueno, el sanguchito de miga de huevo entre los dedos después me lo terminé comiendo porque ya era mucha la frustración. Y después cuando Hay que estar orgulloso de la boludez de uno. también. cuando me dijeron que No iba hay que renegar. cuando me dijeron que iba a cesárea con Balto, ya en quirófano, le mando un abrazo grande a Wino, a obstetra, que lo trajo a este mundo loco. Le pregunté si abría las piernas. Era cesárea. No, me dice. Claro, no había razón para. Yo había visto muchos partos en las Sí, películas, claro, todo. claro, Entonces le tengo que claro. abrir las piernas. No hace falta, me dijo él. No me faltó el respeto, ¿entendés? Me dijo, bien, como está ahí, acaba de decir una Ah, bueno, boludez. pero- No, pero Acaba Ahí de es decir un una momento boludez. para- es un momentazo. Pero me podrían Es haber un dicho para momento- joderme. Sí, hay que abrir la pierna para tener También por puede ser. cesárea. Sí, y Podía aplaudir. ser. Y empecé a aplaudir. Lo que dice Mm. el médico, la médica en ese momento, si Palabra te dice que tenés que jugar al Shenga, jugás porque no sabés. Y sí, si hay un Shenga, por supuesto. ¿Hay alguien en línea? ¿Puede salir alguien en línea y que esté Seba o hay que cortarle a Seba? Podemos. ¿Hay alguien que...? Bien, yo quiero. Sí. Ahí vamos. Yo quiero decir, además, la boludez va de la mano de la inutilidad muchas veces. Hoy estuve un largo rato para abrir un frasco de naranja, con jugo de naranja. No, pero- solo, acá en la habitación. Sí. Pero yo creo que Bill Gates también tiene un costado de renabo. Y sí, y más con Seguramente esa cara. no son las imagínate. finanzas, no en la No. empresa, es un capo haciendo Sí. ONGs, qué sé yo, no importa, pero seguro, tal vez, ¿entendés? No sabe jugar al uno, le cuestan las reglas del uno, Claro. pierde siempre. Obvio, la frase Claro, hasta en la claro, NASA hay un claro. boludo viene de algún lugar. De la Sí, NASA. sí, hasta en la NASA hay un boludo. Exacto. Bien, Claro que sí. bien. ¿Hay alguien en Bueno. línea, Seba? Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Insiste. Me muero acá, ¿eh? No, tranquilo, si en tenés Miami. función ahora, no vas Está a morir. soldado. Tenés Un razón. quilombo si te morís ahí. Sí, la función es 7:30 de la tarde, hora Miami. Sí. Qué raro, ¿no? Para Qué nosotros tempranito. eso. Qué raro. Sí, y ¿Es de noche y- esa hora o no? No, y es jueves. Pero bueno, viste los yanquis que comen temprano, viste cómo es esto. Perdón, y la ¿Viste la cómo primera es? del sábado, ¿a qué hora es? 7:15 y la segunda 9:15. Bueno, todo más o temprano, menos. no importa que sea jueves, Sí, mira vos. todo temprano. A ver, ahora Muy bien. saluda a Seba, pero en inglés. Buenas tardes. Sí. Good evening. Hola. ¿Pero quién So- habla? Bueno. Hola, ¿Sí, quién habla? Marta, la boluda de Núñez. Marta. La boluda de Núñez, Marta. Me ¿Qué día gusta. cumplís años, Marta? Bueno, yo me estaba yendo de viaje. ¿Qué día a cumplís España. años, Marta? No le grites. ¿Qué día cumplís años? El 12 del 12. Mirá, 12 del 12 es 12. mía. Es mía y Bien. no No lo la tenemos. tenemos. El que se rompe Adi- todo el mal. A 17 días del cumpleaños de Inés. Bueno, 17 días, tenés razón. Sí, muy bien. Signo Te maravilloso. escuchamos, Ay, pero boluda de Núñez. me sonó la alarma del remedio, ya está. Bueno, ¿te cuento? Dale. sí. Pará, no, tomá el remedio. Sí, que tome a ver No. si se olvida. Porque Ah, lo Te tengo en esperamos. casa y no estoy en casa. no lo No, tomo. pero ponete un ¿Y para qué tenés posponer. la alarma entonces? Pero porque no es. Y está en posponer hace ya, sonó como 3 veces. Posponer. Bueno, poné Vivo posponer posponiendo, entonces. vivo posponiendo. Ok, Mm. dale, adelante. Bueno, resulta que me estaba yendo de viaje, de vacaciones a España. Ujú. Entonces agarro Sí. parte de mis ahorros, que acá obviamente en dólares, agarro mis dolarcitos y digo, voy a cambiar una parte para ya llegar con euros, ¿no es cierto? Muy bien. Correcto. Sí. Bueno, me voy a Ezeiza
cambio en Ezeiza, ya vieron que ahí hay un banco que te cambia, Sí. ¿no? Sí. El chico le digo, cambiame por favor ese dinero, me da un sobre, el cual yo no miro. No. No miro. Ay, Marta. Un argentino te da un sobre y hay que abrir el sobre, prender fuego el sobre y traer llamar a un policía. Pablo. Y No, Marta. yo confiada. Digo, si acá todo el mundo se va afuera, ¿qué te tienen que dar? Buah, no lo miro. ¿Cuándo lo miro? Cuando hago una escala en Suiza, digo, me voy a tomar un regio café, abro el sobrecito. No, ¿Y Marta, ¿quién me había no. cambiado? ¿Qué? ¿Qué? A pesos argentinos. ¡No! Ay, no lo puedo creer. En Suiza Pero fuiste pará. a mirar el sobre recién confiada, mujer. Igual mi amor, arranquemos con que la boludez es llegar a Suiza para ir a España. Eso ya es raro. Bueno, es un pasaje barato, es Eso ya es caro. raro. Ah, pero para mí no es de boluda, ¿eh? Es confiada. Y tal vez se equivocó el otro. ¿En qué país vive, Sebastián? Es que confiado, En ¿no es un Argentina. sinónimo de boludo? A veces. Sí, Y sí. en Argentina. Porque se puede haber equivocado, no porque te hayan querido caminar. Seguro se equivocó, seguro. Claro. No, pienso que el otro se equivocó, por supuesto. Sí, Para mí se debe ya haber es raro equivocado, cambiar. Yo me equivoqué en no mirar el sobrecito, la emoción Claro, del eso viaje. sí. Ahora, Así perdón. que Sí. después estaba en España lleno de pesos argentinos. Ahora, ¿no te llamó la atención que vos entregaste, ponele $200 y te devolvieron un sobre lleno de billetes? Claro. Fajo, narco de billetes. Vi un billete naranjita y en ese momento cuando fui recién el de 1000 estaba saliendo. Se ve que yo el de 1000 todavía no lo tenía registrado. Y vi un color naranja y dije, sí, naranja, es re de euros. Ay, no, me muero. Buah. Bueno, Y linda. después el quilombo allá tener que cambiar porque tenía que cambiarlo sí o sí, los pesos a euros. O sea, Igual- la plata que perdí. Bien el cambio. Bien, sí. Sí, te re benefició el cambio en España. Se desesperan por los pesos argentinos. No me lo quería cambiar nadie, pero encontré un lugar, Oh. imagínate el cambio desastroso. Bueno, perdí Bien, como una bueno. semana de estadía. Oh, ¿Te sirvió Ay, para Marta. llamar hoy, Marta? Pero totalmente. yo prefiero y vivir hablar una con semana ustedes, más en una Europa. maravilla. Bien. Te mandamos un beso enorme. Beso enorme. Muy bueno el chao, chao. programa. Muy bueno. Hasta luego. Miami. Muy bueno. bueno. Tenemos Bueno. uno más si querés saludar. Después Sí, nosotros igual. seguimos. Tampoco es conveniente cambiar en el aeropuerto, ¿no? yo tengo entendido, no, nunca sé a cuánto está el cambio, pero tengo entendido que no. No te conviene cambiar en un lugar donde sos presa de lo que te digan. Claro, y sos presa de la urgencia también. Y sobre todo porque pasa cuando tenés que consumir en el aeropuerto que el café te cuesta 17.500 pesos, Claro. porque no tenés otro lugar a donde ir también. No hay Claro, escapatoria. ahí. es solo ahí, sí, Bueno. solo sí. Me gusta vuelta y media economista también, ¿eh? ¿Cómo sabemos de este tema, Por no? supuesto, Sí, claro. lo que quieran. Cualquier duda de economía, 47756688, mentira. Pero sí, tenemos otro en línea, Seba. Pero buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andás? Normal, ¿quién habla? Como normal. Jorge, ¿Qué día Jorge. cumplís años, Jorge? Jorge, 22 de marzo. tuyo, Seba. 22 de marzo es mío, ¿lo tenemos? ¡No lo tenemos! Vamos todavía. No lo tenemos. Vamos, Jorge. Bien ahí. ¿Y cuán boludo fuiste, Jorge? Y mira, me fui de vacaciones afuera y Ujú. en todo el viaje quería comprarme una sola cosa en un aeropuerto, que era un libro electrónico. Ajá. Muy bien. Hago todo el viaje, llego al aeropuerto, me compro el libro electrónico, me lo guardo y digo, bueno, cuando llego al avión, lo abro y lo veo. Bueno, mi hijo era chiquito, agarro un changuito, esos que tienen para meter a los pibes arriba, pongo a Sí. mi pibe arriba y meto el ebook abajo. Pibe. Mi hijo no Ay, entraba, ay, ay. mi hijo no entraba en el changuito y saco a mi hijo. Ujú. ¿Te olvidaste a tu hijo? No, a mi hijo lo tengo acá al lado mío. Lo que me olvidé abajo del Sí. changuito fue el ebook. Y entonces, ¿Lo compraste Jorge. y lo dejaste? exactamente, Ay. lo peor de esto, Ay. no lo compré con tarjeta. Así que, no obstante que lo había comprado, después durante 2 meses me aparecía el crédito de algo que había Ay, pagado y no Jorge. tenía. Ay, no te la creo. Jorgito, Jorgito. Y no miraste con bronca a tu hijo igual, como diciendo, por No. levantarte a vos. No, lo peor fue que le eché la culpa a otros que me lo habían perdido. Ah, bien. Claro. Bien. Y No, a veces bien, sirve está bien. echar la culpa a Claro. otro porque tenés que seguir viviendo No, con eso vos. Lo peor, claro, Sí, lo peor claro. que le eché la culpa y después recapitulé y dije, el boludo fui yo, no fueron los demás. Conclusión, Sí, la claro. vuelta en avión, 12 horas, 3 personas con cara de... Sí, sí. ¿Se puede decir culo? Sí.
Sí, se puede decir culo. Ok, listo, con cara de culo. sí. Muy bueno, Jorge. Ay, Jorge. Bueno. ¿Y hoy eso. tenés el ebook, Jorge? ¿Lo pudiste comprar? No, me lo acaban de regalar hace 10 días para mi cumpleaños. Claro, el 22 de marzo. Ahí está. Exactamente. Claro. Bueno, 9. Sí, igual fue hace 9 días, así que demos los datos concretos, chicos, de verdad. Lo digo. Bueno, Somos concretos. me regalaron un ebook, parece que necesito una calculadora, pero bueno, es eso. Bueno, Tranquilo. Ahí tranquilo. está. Gracias, Jorge. Jorge, De nada. Te el mando un abrazo. Un Dale, beso, chau, chau. un Bien. beso enorme. Me doy cuenta de algo, que la boludez va muy de mano de los viajes, ¿eh? De Y olvidarse, los de olvidos, perder algo. confundirse Porque de cuando tenés que aeropuerto. claro, tenés que hacer un viaje más o menos grande, tenés que llevar muchas cosas y algo te vas a olvidar, es inevitable, ¿no? Es inevitable, lo ideal es que no sea un familiar. Como con eso ya Y- es un montón. Después todo el resto medio, no te digo se recupera, pero podés vivir con esa falta. Bueno, Como le familiar. pasó a Macaulay Culkin. Macaulay Sí. Culkin. Estamos hablando a colación de esta pareja que viajó 1000 kilómetros para ver a Coldplay y se olvidaron las entradas. ¿En qué día te Ah. sentiste así, boluda de esa magnitud? Y llega Caro Dweck también para aportar. ¿Vos crees que Caro Dweck, CONICET, investigadora, no va a tener? ¿Tiene? Sí, ahora quiero decir algo de Carol, pero antes quiero decir, yo conocí una pareja que llegó tarde al recital de Brian May en Argentina, que llegó y estaba terminando el show. No, eso no es tarde, es tardísimo. Claro, los bices llegaron, no sé Ay, cuándo Dios, llegaron. los bices. Pero digamos, hay que ser muy boludo, Muy para no boludo. ver la hora de la entrada, Sí, ¿no? sí. En la hora. Bueno, Caro Dweck no me la imagino boluda, yo imagino como una vuelta más, ¿no? Como que llevó 2 pasaportes, no llevó 1. Eso me imagino de Caro. Como que le explicó en el aeropuerto, en el check-in, le explicó a la otra persona cómo había que atender, algo así. Puede ser, Carol, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No, fue una boludez realmente boluda. 4 adultos en París, 4 adultos, Sí. no una persona que se equivocó, ¿eh? Vamos a cargar ver. nafta para devolver el auto de alquiler, porque vieron que es más Sí. barato lejos del aeropuerto que cerca del aeropuerto. Entonces dijimos, vamos a cargar nafta, hacemos una escala en un museo yendo al aeropuerto y nos vamos directo, como una especie de virtuosismo absoluto. Llegamos Bien. al museo, por algún motivo que desconozco, mi padre revisa como el tanque de nafta, no se explica, no se entiende, y dice, le falta la tapa. Nos olvidamos como la rosquita del tanque de nafta. Nadie se dio cuenta, peleas, gritos, discusión entre todos. Y volvimos 50 kilómetros al centro de París, donde habíamos cargado no. nafta. Ahí habíamos cargado nafta. Señores, Con un Eso nivel ya de- es una boludez. Volver ya es una boludez. Es que si no te cobraban la tapita y te, Te pueden decir cobraban lo la que quieran. tapita, exacto, 1 millón de euros te podían cobrar la tapita. Claro. Llegamos, mi madre habla francés perfectamente, pero me delegaron a mí, que hablo un francés rústico, para ir a hablar con el playero y decirle la tapita, que no sabía cómo se decía. Y el tipo con mucha Le paciencia tapet. me De dice pitut. que ese modelo no usa tapita, que es así, que tiene un cierre hermético por dentro. Es Real. hermoso. 100 No kilómetros. Es lo hermoso. puedo creer. Real. ¿Y cuál fue el clima de vuelta? Obviamente no hay museo. Hubo una parte del auto que estaba, qué boluda, y otra parte que estaba indignada Claro. por la pérdida de tiempo, la falta de conocimiento. Una especie de reproche. Fue todo mal, salió ese día. Todo mal. Buena Neda, ¿eh? Yo tengo uno así, boludo. Venía sin nafta, llego a una estación de servicio, veo que no tiene playero, que es autoservice. Dalia Goodman me dice, carga vos. Le digo, no quiero cargar yo, va a ser un lío. Carga vos. No, pero animate. Discusión. Adivinen quién gana la discusión. Ajá. Bajo del auto y empiezo a cargar. Me sorprendo a mí mismo, como diciendo, mirá cómo pude, saqué el surtidor, lo metí, todo. Viene un señor, me mira el surtidor, se apura en el paso y me dice, ¿es diésel tu auto? No, le digo, no. Me dice, ¿es naftero? Sí. No cargues más, me dice. ¡Ay, no! Le estaba poniendo diésel. ¿Y cuánto le estabas poniendo? Ya había los circuitos. No sé. El señor me dijo, no enciendas el auto, no Ay, enciendas Dios. el auto. Llamá al ACA y el ACA vino a buscarme mi auto, me lo tuvieron que lavar todo y me lo devolvieron. Linda charlita ahí en el auto después. No, Vos me no. dijiste, pero mirá bien Claro. lo que estabas Porque yo poniendo. soy boludo. Pero entonces, Claro. ¿cuántos años tenés? ¿Sabés leer? Sí, bien. Sí, el boludo era yo igual. Linda, el boludo linda. era yo. Linda charlita. Sí. Qué bueno. ¿Qué más? Tenemos uno en línea más, Seba. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Nati habla. Bienvenida, Nati. ¿Qué día cumplís años? 4 de septiembre. Mía. ¿Cuánto? No lo tenemos. Bien. Día de la secretaria. Vamos todavía. Y el secretario, ¿sabes? Vamos. Muy bien. Sí, sabía. ¿Y cuán boluda fuiste, Nati?
fue muy boluda. Para empezar, soy una persona súper friolenta. Volvíamos de un viaje con una amiga de Punta Cana a Buenos Aires. Punta Cana, muchísimo calor. Y yo dije, bueno, como de arriba del avión, veníamos, arriba del avión hace mucho frío, y en Punta Cana mucho calor, dije, bueno, voy en ojota, shortcito musculosa, cuando llego al aeropuerto me cambio, despacho valijas y me subo al avión. La emoción de llegar al aeropuerto perdón, y demás Nati, cuestiones, sí. No, perdón. Me molesta la gente que quiere disfrutar mucho. Ya terminaron tus vacaciones. Sacate las ojotas, ponete las zapatillas, ponete un pantalón largo. Ya está, Nati. Ya está. No quería irme. No quería soltar, pero sí, en el avión todo el mundo termina en patas. Es un asco, sí. Pero todo el mundo se saca las zapatillas. Ah, sí, en medio. Bien. Sí, pero estás vestido, no estás en musculosa, shortcito y ojotas. No, estás Hace vestido. frío en el avión después. No, estoy con mi En el amigo avión acá. hace frío. Estoy con el Blue Man Group, con el Clarito Group. Entonces, Adelante. bueno, hago todo eso y despaché la valija. Y cuando despacho, me dije, estoy en bolas. Estoy como... me quería morir. Así que pasé todo el viaje de Punta Cana a Buenos Aires cagada de frío con mi amiga, pasándome algo y pidiéndole las plazadas a las otras gente para que pasar un poco mejor el viaje. Eso te pasa Muy por querer boluda, disfrutar. Nati. No hay que disfrutar todo el tiempo, es verdad, hay que ¿Viste? regular. Así te das cuenta cuando no estás disfrutando qué gana tenés de disfrutar Claro. y no, hay que enjoy the silence también. Nati. Bien, jirafa. Muy bien. Hay que aprender a soltar, Seba Muy se bien. lo va a tatuar. Bueno. Sí, Volvé soltá. tatuado, Bien. Seba, elegiste un lindo tatú que te recuerda este viaje. La vez que Hay viajaste en muchos primera. tatuadores, Hay muchos tatuadores por acá. Pero aparte algo Pero que te no. represente, una calavera, por ejemplo, en el pecho. Sí, pero a esta altura de la vida, Nati, un beso grande. Gracias por ser como Gracias, sos. Nati. Gracias, chicos, muy buen programa, hasta luego. ¿Qué Muy preferís, bueno, Seba? muy ¿Tatuarte la cara de tus dos papás? Sí. Mamá y papá. ¿Mamá y papá? Tengo un Viendo. papá y una... Qué machista, De- Julita, qué pedí machista. disculpas, estás de tu aprendiendo. papá y de tu mamá? ¿O de Scott Sí. y de Pablo? Parece simple la pregunta, pero no es tan simple. Sí, no Porque es tan simple. lo van a hacer a tus papás, por ahí no queden igual, entonces sea como un poco una falta de respeto. Digamos, Sí. Marta y José en el pecho o Sí. Diego y yo, la Scott espalda. Fábregas, en la cola, en cada nalga. Ah, ¿en la cola? No, o en la No, cola los prefiero- cuatro, a ver cuál prefieres. No, y la verdad que Pablo y Scott debería explicar todo el tiempo quiénes son. Claro. No, y tus papás, mis si no es viejos- muy buena la tatuadora o el tatuador, también tenés que Sí. explicar. Bueno, hay un ex jugador de fútbol que los tiene tatuados a los padres en el pecho. Es fuerte, ¿no? Para la persona que está haciendo el amor con Sí. con ese ser humano y Sí. ve venir el pecho con esas caras, Sí. es raro. Pero había otro es que tenía raro. pistolas también tatuadas. Es como Ay, mucho. muchos. Pistolas, Un tus montón. viejos. El Pocho la Sí, dice. sí, Pistolas, claro. tus viejos. ¿Qué? Un frasco de mermelada. No sé, prefiero Sí. ver otra cosa que no me distraiga tanto. La letra de una canción, para un poco. No, pará. Tati tiene una No. información que yo no le creo. Adelante, Tati Rose. Hola, Seba, ¿cómo estás? Acá, te extraño, Tati. Yo también. En realidad extraño más Miami que a vos, voy a ser sincera. No, y me imagino, y a tu novio que está encerrado. Y a mi novio que está encerrado. En tercer lugar. O, ¿tu novio o Miami Bien. es una linda encuesta para hacer? ¿Qué preferís, tu pareja Vos- o Miami? Bien. Creo que hoy mi pareja, porque lo extraño mucho. Si no, Miami siempre. Está Lo destrozada, que iba a Tati, contar chicos. de Yo escucho tatuajes. de acá está destrozada, Tati. Ay, Dios. Sí. De tatuajes, él lo contó públicamente, así que lo voy a contar. No lo vi, mi pareja sí. Miguel Granados tiene su cara en una de las nalgas, tatuada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vi un videíto hace poco diciendo, bueno, es una boludez. No hay que tatuarse boludeces. Era su mensaje para los No. niños y niñas que están viendo. No, a mí me deprime un poco que la piel, la carne empieza a caer con los años y Claro. queda el tatuaje distorsionado. Es raro eso. Claro. Seba, si ¿No? querés elongar después de toda esta caminata, Puede ser. Pregunta a la Bueno, gente pero que te va a ir a ver a Miami si caminás así en el escenario porque va a vomitar. Para ver si va comida o no. ¿Entendés? Porque te ve y... y es stand-up, chicos. Sí, se camina. Pero pará, ¿qué persona no camina cuando habla por teléfono? No, pero caminás muchísimo. Habrás hecho un surco. Es una habitación. No puedes caminar tanto en círculo, No, no, esquivando lo una cama. rebanco. Pero ni siquiera fue al balcón. Sí. Solo camina alrededor de una cama. les voy a contar. Andá al No, porque balcón, del balcón se mirá el escuchaba- mar, tanto se que... escuchaba. ¿Eh? Pará en que mi voy casa, a contar cuántos metros hay. ¿Cuántos metros? No, A lo ver. vas a contar si no más. sabés contar con 1, los pasos. 2, Mirá, ¿uno 3, qué? 4, ¿Uno 5, qué? 6, 7, Tenés 8, pata corta, 9, no. 10, 11,
¿Puede ser 11 metros sobran? No, Sí. quiere decir, sabe contar hasta A ver, 11. da vuelta al teléfono donde estás. Da vuelta al teléfono. Mostrame el resto de la habitación. 11 metros. Mira, calculemos lo siguiente. Son 2 camas de 2 metros. Así que tenés Sí. 4 ahí. Sumémosle una cama más entre los puede espacios, ser son 11 6. metros, sí. Sí. Bien, bueno, eso Porque tiene. además, entre cama y cama hay un espacio. Y hay un espacio antes de llegar a la primera cama también. Por eso. Así que... Calculé 6 Estamos- metros de cama más 2 metros más. Y después vos decís que hay 6 metros más de habitación. No, si hay 6 Bueno, metros de cama 5 más 2 más. metros son 8. Seba, ¿querés, Sí, sí, 10 ¿querés metros. despedirte de este móvil saltando en la cama? Como un niño sacado. Mi familia está en Quisiera ser Florida grande. y yo en Nueva York. Como Tom Hanks quisiera ser grande. Dale, Sí. dale. Decí lo que Ahí quieras. va. Saludá a la audiencia porque nos vamos a abrir el programa. Bueno, agradezco muchísimo a la audiencia y a mis compañeros por esta salida. Me voy a mi debut en Miami, ahora en un ratito. Con todo, La función empieza en 2 horas y media más o menos. Gracias a la gente que va a venir esta noche al teatro. Y empiezo a saltar acá. Dale. Vamos. Dale, no está buena la Seba. cama para Mirá, saltar. con este tema aparte. Sí, Con no está Blink. buena la cama para Dale, saltar, está bueno el sentilo, dale, colchón. Seba. Dale, dale. Vamos todavía, dale, dale, dale. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Late night, come home, work sucks, I know. She left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Keep your head still, I'll be your thrill. The night will go on, a little windmill. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Keep your head still, I'll be your thrill. The night will go on, the night will go on, a little windmill. Abrimos con Blink 182, All the Small Things. Vuelta y media con el conductor en Norteamérica, en Miami. Ahí se va a presentar esta noche y el sábado. Y lo veíamos despidiéndose con esta canción que la intro daba para saltar en la cama, sin duda. Gran momento. Gran momento. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos 19 grados 7. Ajá. Hubo mucho frío, o hay como ya está instalado que hace mucho frío, pero no hace No, tanto. hoy a la tarde un sol que rajaba, no Sí. sé si rajaba la tierra, pero hoy fue una temperatura más que agradable, un Más poco que agradable, calurosa. más que agradable como recibir la visita de Carolina Dweck. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, chiquis? ¿Todo bien? Yo bien, muy bien, muy contenta. Le contaba a Pablo recién que volví a dar clase presencial. Que hay un montón de cosas que me había olvidado. ¿Cómo qué? Lo que tardás en llegar a los lugares. Lo O que sea, tardas. Estacionar. No, me agarró un situación- piquete ayer, por ejemplo. Entonces, me había olvidado, o sea, todo eso me lo olvidé. ¿Y qué Me decías? olvidé. Como, qué mal, qué bien. O sea, volvió la vida, qué mal. Claro, subí al auto y decía 37 minutos, tardé 1 hora 10. Entonces, el Waze me iba sumando módulos de 3 minutos. Claro, y el Waze también te dice,
Che, yo también estuve en pandemia, me Sí, usaron pero el poco. Waze Pero Waze tiene que saber. ayer fue una decepción enorme. No. Mirá que soy la primera defensora de esa aplicación. ¿Se paga? Ayer me dio el piquete cuando yo ya estaba en el mismo. Y ya estaba desde antes. Piensas que los otros Wazers no avisaron, no se tomaron el Alguien me tiempo. pena hacer. Qué feo es tocar una tiza, ¿no? No, Es no. áspera, sí, tiene esa astringente, es raro. Es eso. Hay mucha astringente. gente que no puede directamente. No, Perdón, no, perdón. Ya Las maniobrarla pizzas que me da yo compré impresión. son muy lindas. Son lindas. No tienen astringencia. Son Están como barnizadas. No sé, son lindas. Las tengo en la cartera porque ya decidí que no las voy a sacar. Así que después se las muestro. Bien, ahora manchamos todo el mural de Ron con nuestras tizas. Ojo que no es Y que mala, venga ¿eh? que nos Le faje. ponemos sola a papá. ¿Y qué? Escuchame. Le ponemos un cartelito de puesta en valor. Obvio. ¿Y qué preparaste para hoy, Caro? Hoy, ¿se acuerdan que la vez pasada que vine, hice una columna que tuvo muy buenas repercusiones en mi vida cotidiana porque compré sábanas nuevas después de la columna de un seguidor? Sí. Las compré, me las quería regalar, negociamos y las compré. Ah, luego de la columna aparecieron las mejores sábanas. Compré, todavía no las estrené, pero compré más. Ay, muy ¿Entendés lo que te bueno. digo? O sea, Sí. siguió. Y justo unos días después de que yo viniera, se viralizaron unas imágenes que vamos a compartir luego de una liquidación de una marca de carteras que fue como una especie de avalancha de personas. Yo pensé que había sido afuera. Pues no, fue acá, fue en Palermo. Entonces, lo que preparé, luego de revisar muchísimos comentarios en redes sociales, críticas, fue trending topic durante 3 días en Twitter, se viralizaron imágenes, en todos los noticieros había algo sobre esto. Yo preparé 5 motivos por los cuales es totalmente entendible, razonable y esperable que haya pasado algo como eso. ¿Ah, sí? Totalmente. Bien. ¿Y interesante. te costó llegar a esos 5? ¿Tuviste que achicar algunos, como a veces pasa en No Acepto Críticas, o eran muy claros? Tu pregunta es muy buena. Seba no está, pero viste que él tiene esa cosa con los números impares. Sí. Yo estaba para parar en la 4. No, entonces Ajá. hagamos 4. Pero, no, hice 5 porque siento que si hacemos 4 algo va a salir mal. Sí, Entonces, sí. Entonces el preparé problema no es de 5. Seba, el problema es tuyo también. Claro, No, no. se me hizo carne, No, son le muchos estás años. echando la Chicos, culpa al Blue Man Group. después de muchos años, los problemas de nuestros compañeros son los nuestros. Yo no tenía el problema con el número impar, y de repente lo tampoco, tuve. yo Yo no me tampoco. mareaba cuando leía andando en un auto, ahora me mareo. Está, hay algo que es así. Y se llama cómanse la boca a distancia. Dale, Obla, vos siempre igual. Dale. Primero y primera, ya vas a terminar Yo digo corrigiendo. yo digo Vas. primera, pero corregir me parece de una No. desagradabilidad. Pero es y acabo de incorrecto. inventar una... Estás a nada, incorrecto. a nada de corregir, Obla. Lo de correcto e incorrecto te lo discuto toda la vida. No, pero hay una regla. No, pero hay usos y costumbres. Pero que si pueden alguien te vencer a dice la Obla, regla. en vez de decirte Pablo. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 6 de la tarde y 2 minutos. Estamos haciendo vuelta y media en día jueves con 19 grados 7 décimas, una temperatura engañosa porque parece que hace frío, pero tampoco hace. Entonces llegás un poco sofocade a los lugares. Vamos a estar en vivo hasta las 8 de la noche. Está Pablito González, está Caro Dueck. El programa de hoy está dedicado a quien cuando rompe algo de vidrio lo envuelve y escribe ojo vidrio para que después no se vaya a andar cortando nadie, porque no es cuestión de que porque vos Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry
I'll never leave. But always sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice for my time. I hold you to the toughest spots when you feel like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice for my time. I don't wanna sacrifice for your love. I try. I don't wanna sacrifice for my time. Oh baby, I hope you know that I try. Oh baby, I hope you know I love. Escuchamos a The Weeknd con Sacrifice en Vuelta y Media a las 6 de la tarde con 5 minutos. Trabajamos con distanciamiento, con todos los protocolos y además estamos protegidos y cuidadas por Grupo Argenomics. Todas las semanas nos hacen el test PCR en saliva. Es el método que resultó ser más simple, más eficaz, seguro y rápido. A diferencia de los hisopados que son molestos, la toma de muestras por saliva, súper fácil. Se hace una autorrecolección donde uno simplemente expele 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril, listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Más info en Instagram, @Grupo Argenomics o en info@argenomics.com. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas. Si nos ves, Urbana Play TV. Todos los días, mira la programación de la radio en KZO, Canal 30 de Flow. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si tenés personal en tu celu o te pasás, suma internet en tu casa y completa tu conexión total por 1.990 pesos por mes. Llama al 0800-199-0200 y conectate de día y de noche con todo lo que querés. Personal. Promoción nacional válida del 21 del 3 2022 al 30 del 4 del 2022. Para más información consulta en personal.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General Horno 690 Cava, Cui 30 63 94 53 73 8. ¡Compre, compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. En la promo Set de Ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé Pureza Vital, Eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu Set de Ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo Set de Ganar y participa por 50.000 pesos todos los días. Promoción sin obligación de compra, válida para Argentina. Excepto Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 hasta el 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. En Rex tenemos una amplia variedad de productos para que disfrutes dentro y fuera de tu hogar. Electro, juguetes, pinturas, herramientas y más. Encontrá todo lo que buscas con la mejor atención en nuestras sucursales y en somosrex.com.
Día de agenda intensa. Gimnasio a la mañana, reuniones con proveedores, after con los de la oficina. Y encima, quedaste en ayudar a una amiga con la mudanza. Hola, Romy. Mil gracias por ofrecerte. No sé si te dije, se me rompió el ascensor, así que me resalvas. Te espero a las 8. ¡Mua! Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor prueba el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de movimiento extremo. Rexona no, nunca, jamás, ni en tu día de mudanza te abandona. Jorge Drexler arranca su gira mundial en Buenos Aires. Valiente o gallina. Nuevas canciones, nueva banda y la emoción de siempre. 4 funciones ya agotadas. Nueva función, sábado 14 de mayo. Entradas por sistema Ticketek. Haciendo historia. Vuelven la música y la poesía de Drexler. En mayo, en el Gran Rex. Amar es cosa de valiente. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. ¡Upa! ¡Opa! Ipa Roja, el sabroso amargor de una cerveza en copa. De Mendoza con cariño. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Conectate. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. En este programa apoyamos a quienes desafían la cotidianeidad. Hacer un asado a las 5 de la tarde. Épico. Dormirse una siesta de 3 horas a las 2 de la tarde. Transgresor. Apagar el celular 3 horas y ver qué pasa. Leyenda. Vuelta y media. Pequeños actos heroicos cada día. Cuarto de la tarde tenemos a Caro Dweck, pero antes saludamos a Pablito González en un día muy especial. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás vos? Los venía escuchando, estaba desesperado por contestar, pero bueno, el tránsito está complicado. Muchas preguntas. En una jornada muy especial, mañana es el gran día. Mañana. Esperado por muchos de nosotros. Es mañana. ¿Ustedes Pero- también están nerviosos o no? No, estoy preocupada. ¿Es lo mismo? Estoy preocupada. No me da lo mismo. No, estoy preocupada por la llave, que no sé cómo nos toca el grupo, no sé, estoy preocupada. Pablo, no entendíamos por qué. Dijimos a tontas y a locas, Sí. con todo respeto, que era por la pandemia, qué sé yo. ¿Por Sí. qué se sortea sin saber quiénes pueden estar o no en el Mundial? Es la primera vez en la historia que ocurre esto. Tiene que ver con la pandemia y obviamente, por ejemplo, Ucrania tiene que ver con la guerra. Hay un poco de cada cosa. Si no tenía que haber salido ahora, a ver, en esta fecha FIFA ya se tenía que haber sabido todos los equipos que tenían que estar dentro de los bolilleros. Sí. Se estiró un poco por la pandemia y en el caso de Ucrania tiene que ver con la guerra. Entonces hay algunas cuestiones que son diferentes, pero tienen que ver con lo que le pasa al mundo. Entonces, bueno, es la primera vez en la historia que se va a hacer el sorteo del Mundial sin que se sepa todos los equipos. Por ejemplo, Nueva Zelanda llega a un partido 5-0. Para saber si va al Mundial tiene que jugar un partido de repechaje contra el
de memoria, cuarto de la CONCACAF. Juegan en junio. Claro. Recién en junio van a saber. Falta un montón. El cuarto de la CONCACAF o Nueva Zelanda si van al Mundial, pero se sortea mañana. Otra pregunta te hago, que me queda en el tintero. Sí. Hay que cerrar los ciclos, hay que cerrar las etapas. ¿Cómo puede ser que vaya a quedar así el partido con Brasil? Se va a jugar. ¿Cuándo? No se sabe. Bueno, pero el partido se va a jugar. Se le pueden poner no se sabe a este Ya mundial. dijeron que el partido se va a jugar porque también es un gran negocio que jueguen Argentina y Brasil. Claro. En algún lugar del mundo. ¿Cuánto se jugó ya? ¿5 minutos? Ay, y sí, no me 5 acuerdo minutos, exactamente, 9 minutos, una cosa creo que así. fueron menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Pero está bien. ponele que el partido se vuelva a jugar de manera completa. No sé muy bien, ahí me Claro. mataste si se tiene que jugar desde que suspendió o si juega completo. Yo calculo que ¿Están completo. 0-0? Estaban 0-0, pero Sí, yo creo que se va a jugar completo entero. porque ya Sí. con los dos clasificados me parece que se hace un partido en... Muchas veces Argentina y Brasil juegan un partido, suponete. Yo me recuerdo haber cubierto un partido de Argentina-Brasil en Londres en el estadio del Arsenal. Se juega en algún lugar de Europa con argentinos, con brasileños, con europeos y yo imagino que ya con Argentina y Brasil clasificados va a ser seguramente un partido completo. Como la final de River y Boca, en Madrid, en Ponele, otro lugar. Ponele. Ahora, Pablito, ¿hay acuerdos económicos para que Argentina y Brasil lo pongan el sub-20 a jugar? ¿Ya están clasificados? ¿No quieren que nadie se rompa? No, ¿Hay algún porque- acuerdo o hay algún no. pacto de tipo, che, no me pongan los pibes? No. El otro día, por ejemplo, Argentina y Brasil están los dos clasificados y jugaron con mayoría de titulares. Brasil jugó un partido en La Paz, en la altura de La Paz. Por ejemplo, aprovechó para mandar a Madrid y a París a Neymar y a Vinicius, porque estaban suspendidos, y jugó con el resto de los jugadores. Fue a La Paz, que antes era un cuco, que no se podía ganar a la altura, y ganó 4-0. Claro. Brasil acaba de destronar a Argentina como el equipo con mayor cantidad de puntos en la historia de las eliminatorias. Mirá. Argentina tiene el récord con Marcelo Bielsa en la eliminatoria del 2002, Corea-Japón, que después no fue mal, con 43 puntos. Y Brasil otro día ganó en Brasil. Bolivia Ah. y ahora tiene, o sea, sumó 45 puntos y debe el partido con Argentina. Ahí le damos vuelta. No, ya está, ya no superó. A la Argentina de Bielsa ya la superó. No, la de ¿Entiende? Bielsa. Y obviamente también hay récord relacionado con esto. El equipo de Scaloni alcanzó un récord de 31 partidos invictos que tenía la selección del Coco Basile entre el 91 y el 93. Así que bueno, Argentina puede seguir sumando algún récord más pensando en lo que fue aquel ciclo de Basile y el gran sorteo mañana a la 1 de la tarde. Vamos a estar muy expectantes, calculo que todos. ¿Y es ¿Nos puede cortito? tocar Alemania? Sí, nos puede tocar Es Alemania. cortito, primero hay discurso, hay cosas que... Yo creo que debe haber alguna ceremonia previa. Nosotros arrancamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana. En Teis Sport arrancamos a las 7 de la mañana la previa. Y sí, no nosotros, vamos por tandas. Claro. Ahí me toca la tanda de las 9 de la mañana. Pero el sorteo es a la 1. Entonces imagínate, mañana va a ser todo el día. Puedes hacer bricolage, contar cosas de tus vacaciones. ¿Puedo salir de Miles dar de cosas. clase a la 1 e ir a Teis Sport? Estoy ahí, estoy re cerca. Estás muy cerca. Podés venir tranquilamente a ver el sorteo en vivo. Lo hablamos later. No hay problema. Pero bueno, nada, para nosotros es un día especial. Está bueno. Creo que para los futboleros en general también. Yo creo que igual el Perdón, Mundial... ¿por qué Alemania pues, no es cabeza de serie? Porque Alemania sumó menos cantidad de puntos que lo que son cabeza de serie. Portugal, por ejemplo, lo Pero es clasificó Alemania. y es cabeza de serie. Entonces sabemos que no nos toca la Portugal de CR7. Pero te puede tocar Alemania. A ver, viste que hay algunos que dicen, yo si quiero ganar el Mundial, que nos toquen todos. No, que nos toquen todos, no. Si No. no me toca Alemania y me toca la final, mejor. ¿Para qué quiero enfrentarme a Alemania en la primera fase? Y me quiero hacer el guapo cuando estemos en octavos. Déjame a mí, O en dame cualquier torneo. Claro. a mí dame a Corea, dame a México, dame Es más, si se No, puede es comprar Alemania. el título, lo compramos. claro, bien, Lo compramos. bien. ¿Cuánto sale? Ah, bien. Yo soy de los que hace el gol a los 10 minutos y pido la hora, nada. Estoy de acuerdo. favorito. No, ya está, ya gané, no me importa nada. Ya ¿Qué voy a está. estar- ¿Qué voy a querer Alemania? Lo que pasa que también, si no te toca Alemania, por ejemplo, en la primera ronda, te puede tocar rápido en octavos. En octavos, claro. Y ahí es a no. matar o morir. Y a nosotros no nos fue muy bien en cuarto, durante el año marchamos rápido. No. Este es, ¿Cuál fue la última eliminatoria, la última fase clasificatoria, los primeros 3 partidos, que los pasamos cómodos? Y luchar por ella. Yo por ahí los tenía anotados, cómodos. Y la eliminatoria de Bielsa, por ejemplo. No, eliminatoria no, los primeros 3 partidos del Mundial, ¿cómo se llama? No, El en grupo, la fase de primera grupo. ronda. Grupo. La primera ronda, la fase Primera de grupo. ronda, sí. No, en general a Argentina le fue medianamente bien. Sí, no siempre estamos como haciendo cuenta la última. A ver, por ejemplo. No, eso tiene que ver con quién vamos a jugar. La cuenta es con quién vamos. Siempre vas a estar Si pensando. salís primero del grupo, jugás con el segundo. Mira, tengo del una cuenta otro. rápida de memoria. Argentina salió campeón 2 veces del mundo, 78-86. Correcto. En el 78 nos tocaron equipos difíciles, porque nos toca Hungría, Argentina gana. Argentina le toca a Francia, Argentina gana. Y después pierde con Italia. Y ahí nos toca una zona un poco más complicada y Argentina sigue. En realidad fueron 3 equipos europeos difíciles, cuando el Mundial era con menos equipos. Y en el 86, vamos a pensar entre todos, creo que lo hicieron con Seba recién, Argentina le gana a Corea.
Argentina empata con Italia, también le vuelve a tocar Italia, que es un poderoso, 1-1, con aquel gol de Diego. Que ahora no y entró. después le gana a Bulgaria 2-0. O sea que cuando Argentina salió campeón del mundo, ganó 2, empató 1, ganó 2 y perdió 1. Más o menos siempre zafó, pero yo creo que tiene que ver con lo que dice Caro. Estás más pensando en el cruce posterior que en no clasificar, salvo cuando mejor no fue la eliminatoria, porque cuando mejor no fue con Bielsa en 2002, quedamos eliminados en la primera, en la primera fase. ronda. Desastre. Bueno, en un rato seguimos con la previa. Vos la arrancás ahora, la previa. La previa del sorteo. Y ustedes también, porque vamos a tener una linda charla telefónica. ¿En serio? Vamos a charlar con el único futbolista argentino que está arreglando el sorteo de la FIFA. Sí. Bien. El que está enfriando las pelotas. Exactamente, porque es el único argento que juega en Qatar. Juega, pensé que ibas a decir el Kun Agüero y la quedaba. No, Kun Agüero está, pero está en Qatar. Como parte Ya de lo los va a traer, invitados. ya lo va a traer. Pero el único argentino que juega en la liga catarí va a charlar con nosotros. En un rato nada más. Gracias, Pablito. Oblap casi le digo, pero él es Pablo, vos sos Oblap. Caro Dweck tiene un temón hoy. Tiene un temón. ¿Vos viste, Pablito, lo que pasó con una liquidación de carteras de una afamada marca? Vi las imágenes. Vamos a ir pasándolas a medida que vayamos charlando, porque lo que estuve preparando a lo largo de estos días fueron 5 motivos que explican perfectamente por qué pasan estas cosas. 5 posibilidades. No es que son todas, te puede gustar más una que la otra, pero son 5 interpretaciones posibles de por qué un conjunto de personas, ¿cómo las podríamos calificar? Con un nivel de ansiedad, con un nivel de ansiedad enorme, con un nivel de... se juntan en un lugar que se está liquidando y, bueno, vimos imágenes que ahora vamos a compartir de empleados y empleadas que llevaban grupos de carteras y las apoyaban y había como una especie de, no sé, desesperación, que si no quiero usar ninguna metáfora ofensiva, porque como voy a decir... No, porque como voy a explicar por qué pueden pasar estas cosas, tiene sentido. 5 explicaciones posibles. Vamos a ir de algunas muy plausibles a una menos, a una, etcétera. En primer lugar... Primero, hubo piña. Yo no vi el video. Ahora lo vas a ver. Tremendo. Ahora vamos a ver videos que estuve seleccionando en la semana. Estos videos siempre son de afuera, como cuando hay sillazos, ¿viste? En el Parlamento, en diputados, hay sillazos y se revolean cosas. Es el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo pensaba mucho y alguien me hizo acordar algún capítulo de la serie de Nani, La Niñera, que también tiene que ver con alguna de las hipótesis que voy a presentar hoy. Estas escenas de esperar que abra un shopping o esperar que abra algo y, ¿no? En Estados Unidos el Día de los Presidentes también tiene liquidaciones así. Esto, bueno, gritos, desesperación. O sea, si se fijan, si están mirando por KZO, por Twitch o por YouTube, mirá cómo me acordé. No. Pueden ahí ver las escenas que compartieron hubo todo. ¿Y dónde es eso físicamente? Parece por un Palermo. salón. Decía, era como una especie de depósito en Palermo. Ajá. No supe la dirección. Tremendo. Hay conatos de agresión, ¿eh? Sí, no, hay mucho. Había un tope máximo de 4 unidades por persona. Porque también, bueno, hay límites. Entonces, 5 explicaciones posibles de por qué pasan estas cosas que no pasan solamente en Argentina, que no pasan solamente con las carteras, que no pasan solamente con productos de consumo como femenino, como una cartera. Digo femenino por esta marca en particular. En primer lugar... Y aparte porque a raíz de esto también escuché diciendo algo como que... pero mirá cómo se pelean las minas. Digo, no, pues los varones nos peleamos por cosas recontra serias. No, claro, imaginen como que hicieron un chiste de Boca y lo puse. No, o sea, es re serio. Bueno, pero hay algo que tenemos con respecto al consumo que voy a desarrollar en un ratito. Pero imaginen, por ejemplo, mañana se sortea el grupo del Mundial. Sí. Se presenta la camiseta dentro de un par de meses. Y un día... hay un 87% de descuento en 3.000 remeras. Camiseta de la selección. Piñas. Es lo mismo, chicos. Ese día va a haber piñas. Tiene que ver con algo de lo que vamos a ¿Esta hablar oferta ahora. era realmente tentadora? Había una gradación con etiquetas, gris, verde, no me acuerdo, que eran precios fijos. Eran, 10.000, 8.000, 5.000, 15.000, una cosa así. Digamos, que marcaba, y esta es una de las primeras hipótesis, que tiene que ver con... Vos vas a un lugar así y puede pasarte esto si vos valorás la oferta. Por ejemplo, yo me compraría esa riñonera, me compraría esa cartera, digo riñonera porque es de las imágenes que más se viralizaron. La compraría, bueno, voy, hago fila, espero, hago un uso de mi tiempo, pero la verdad me la iba a comprar a 20, la puedo conseguir a 7, qué sé yo voy a ir, me parece que es una inversión de tiempo que tiene sentido. Me tengo que codear un poco, pero bueno, la verdad la hubiera comprado. A como estaba o estaba viendo el precio, tengo una posible oferta, la compro. Esto tiene que ver con, si un montón de personas piensan esto, pasa lo que estamos viendo. Es decir, buscas un objeto que te parece interesante en una oferta que te sirve. Primera explicación, sencillita. Con esa podría estar. Pero
Pero hay 5. Hay 5. Me gusta, quiero saber qué más. 2. Igual, perdón, hay una también de decir qué estás dispuesto a hacer por conseguir esa oferta. Porque Y una bueno, cosa pero es, estoy hay unas dispuesto a hipótesis esperar. que dicen eso. Me parece genial. Perdón, me estoy Hay un adelantando. par de hipótesis Perdona. que hablan de eso. Me voy para atrás. 2. 2. Una salida laboral. Si bien en estas liquidaciones. Pero 4 máximo. Si bien en estas liquidaciones hay tope, vos juntás 5 o 6 amigas, amigos, amigues, y tenés 30 ítems. Entonces ya no es lo mismo. 30 ítems es un montón. Ustedes piensen que un minorista o un comercio barrial o de alguna zona que tiene un par de carteras, un par de jeans, todo de marca, de multimarca, y con 4 o 5 carteras, 10, 12 carteras, es un montón. Sí. Entonces ahí hay una salida laboral, que vos tenés un máximo de unidades por persona, juntás gente, se invierte un dinero, pero lo que se espera a cambio es que ese dinero vuelva inflado, digamos. Claro. La primera hipótesis es un uso personal. En la segunda es como, bueno, yo voy a poner este dinero sola con mis amigas, amigos, pero después le pongo un mini sobreprecio por haberme dado los codazos con toda esta gente y lo voy a vender por mi barrio, por mi ciudad, por donde sea. Aparte, Bien. si vamos con amigos, amigas, yo le digo, Juli, Caro, lo agarran a Pablito, yo le afano la cartera y lo emboco. Esa no es mala, ¿eh? Esa no es mala. Un grupo ahí. Se consolidan mucho los vínculos en esta hipótesis que vos decís. La segunda hipótesis entonces es una toma de riesgo, es decir, invierto una guita, compro y después lo revendo. Que no hay que subestimar esta hipótesis, no hay que subestimar, buena. porque cuando tenemos marcas que son muy de nicho u objetos que son muy deseados, empiezan a multiplicarse por todo el país pequeñas ventas de eso. Entonces, vos llevas 3 carteras a una ciudad o un pueblo muy pequeño y vos decís, ¿qué haces con 3? Y no, pero viniste. Sí. Le pones el sobreprecio del viaje, le pones el sobreprecio respecto de este objeto tan deseado y tal vez haces una diferencia. Mucha gente labura de esto, ¿no? De comprar y vender, de ir a la frontera, etcétera. Buena hipótesis complementaria, entonces creíamos que con la 1 estábamos, la 1 y la 2 ya me satisfacen. Pero hay 3 más. Apa. Y esta es mi favorita, ¿eh? Esta es mi favorita. Lo aspiracional de un producto o de una marca. Y en este caso puntual, creo que una de las explicaciones tiene que ver con ¿qué me representa a mí esta marca si la uso? Esto ocurre y hay un montón de trabajos académicos publicados sobre zapatillas. Digo, un libro que discutimos alguna vez con Guido Coralo, No Logo, de Naomi Klein, un libro que fue una especie de bisagra de una periodista canadiense que habló del valor de las zapatillas y por qué los varones del Bronx se compraban zapatillas de una marca carísimas, mucho más allá de sus posibilidades económicas, porque tenía que ver con lo aspiracional de una marca. Tener esas zapatillas era un diferencial para sus compañeros del barrio, sus pares, pero también para la gente con la que estaban ahí en una disputa. Entonces, hay una dimensión aspiracional que tiene que ver con me gustaría tener algo de una marca que no puedo pagar. Entonces, si en condiciones normales no lo podría pagar, y acá me están diciendo que hay algunos productos que tengo 70% de descuento, tienen alguna falla, no tienen una falla. Es ahora. Si lo puedo tener, es ahora. Es ahora. Voy ahí y con de todo. O sea, hasta que no agarro esa riñonera negra, me tiro al piso y lo como sea. Es espectacular. Porque hay un plusvalor en tener eso. Claro. Hay un valor en tener eso, pero que lo que tiene esta hipótesis distinta es que no te lo podrías comprar a un precio, no tenés posibilidades de financiamiento, pues estamos hablando en general de objetos caros, zapatillas, camisetas de fútbol, carteras, zapatos. Y que ya está instalado que son excesivamente caros. Claro, porque el plusvalor que los hace caros también es la marca y el nivel de deseabilidad que tiene socialmente. Porque si vos decís, me compro algo que no tiene marca, que no tiene nada, está perfecto, una remera blanca, lisa, la lavé 300 veces, yo digo, a mí me funciona. Ahora, cuando vos te metés en un, comillas, mercado de vínculos y de qué quiero ser, qué quiero parecer, y ahí las marcas en los últimos 100 años, me trabé, tienen un rol muy prevalente. ¿Y qué es porque pertenecer ahí, eso? ¿Qué vendría a ser? bueno, es la ficción de la pertenencia, ¿no? Una de las cosas que yo trabajo, de hecho, en mi investigación es cómo se construye una ficción de la pertenencia. Uno piensa, bueno, voy a tener un par de zapatillas, inmediatamente me dan una tarjeta de bienvenido al club de la zapatilla. No. Pero hay algo de la publicidad mezclado, ¿no? Con cierta cuestión de quién tiene qué marcas están asociadas a qué prácticas. No, y el deseo de los demás también que dicen, vos lo tenés. Eso que a mí también me gusta, vos lo tenés. Yo lo quiero, porque vos lo tenés, yo lo quiero tener.
¿Nos guardamos los 2 caramelos que quedan para dentro de un ratito? Encantada. Gracias, Caro Dweck. A mitad de camino, vuelta y media. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés.